Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y continuamos con el programa El Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. Y hoy nos toca la relación de los creyentes con el mundo, primera parte. Y vamos pues a leer la palabra de nuestro Dios, y para ello nos vamos a ubicar en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18 al verso 27. Y dice así: si el mundo les aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Verso 20. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro lo ha hecho, no tendrían pecado, y ahora las han visto, y también han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la ley de ellos: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Además, ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Mis amados hermanos, si se dan cuenta, la lectura nos lleva a ver exactamente las recomendaciones de nuestro Señor Jesús a sus apóstoles. Y la palabra "si el mundo les aborrece" es algo que puedo decirles que Jesús lo dijo a los discípulos, que el mundo los aborrecería con frecuencia. O sea, no nada más en esa ocasión, frecuentemente lo iban a estar haciendo. Y esto es a pesar de lo maravilloso que era Jesús y sus mensajes. Ellos no quisieron verlo. Ellos debían esperar. O sea, los apóstoles tienen que esperar ser rechazados, porque Jesús se tendría que ir, y cuando Él se fuera iba a suceder esto. Así como también frecuentemente recibirían la oposición mientras Jesús estaba aún con ellos. Esto realmente es algo que a mí me llama la atención, porque ¿cómo es posible que después de ver lo que Jesús hacía en carne viva, o en vivo, voy a decir así, lo estoy mirando, yo no pueda creer en Él? Y esto es algo que realmente sucede en la actualidad. Pero los discípulos a los que Jesús habló esa noche conocerían el odio del mundo. Ellos, amados hermanos, fueron perseguidos, y muchos de ellos, si no todos, murieron como mártires en el nombre de Jesús. Pero quiero decirles que el único fue Juan, a quien intentaron matar. Sin embargo, milagrosamente no murió porque ellos lo quisieran matar o porque ellos lo hubieran matado. No murió, no pudieron matarlo. Eso que sucede es algo extraño, que el mundo pronto justificará esa hostilidad hacia los apóstoles, al imputarles la iniciativa en odio, mostrarles ese rechazo definitivo, más que nada a la palabra dada por Jesucristo. Y para ello, la referencia más antigua que tenemos de los cristianos en la literatura pagana los acusa de odio hacia la raza humana. O sea, esta gente
esta gente todavía se atreve a decir que es que ellos tenían odio a la raza humana, y no es así. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando esto lo escribe Tácito en su libro, allá no recuerdo la fecha más o menos, en qué tiempo, en qué época, en el libro Anales, él habla y dice precisamente eso, el odio hacia la raza humana. No, eso no puede ser. Porque los cristianos a través de los siglos han conocido el odio del mundo. O sea, por mucho tiempo hemos visto cómo hay rechazo hacia lo que habla de Dios, hacia lo cristiano. Millones de apóstoles o discípulos, voy a decir, de Jesús, han muerto en el nombre de Jesús. Se dice que han muerto más como mártires por Jesús en el siglo XX que en todos los siglos anteriores, incluso todos juntos. Imagínense ustedes, en pleno siglo XX hay gente que está muriendo por creer en Jesús. Jesús esperaba consolar a sus apóstoles. Jesús pensaba consolar a los discípulos con el conocimiento de que el odio del mundo primero se dirigió a él. Y eso lo podemos constatar y lo sabemos por fe, porque Jesús atrajo la atención de grandes multitudes, sí, es cierto. Atrajo incluso la devoción de individuos de todo tipo. Sin embargo, amados hermanos, como un todo, el mundo odió, y no puedo decir odió, odia a Jesús. Aún en este tiempo hay gente que disfrazada de cristianos está haciendo lo contrario. Está haciendo lo contrario. También se puede leer cuando dice sepan, que le dice él sepan. Eso lo podemos leer también como ustedes saben. Ustedes están conscientes. Podemos decir estén seguros, porque en cualquier interpretación que le demos nosotros vamos a entender que el odio del mundo hacia los apóstoles, hacia los discípulos, debían estar preparados ellos para que no los tomara por sorpresa. Y eso era algo que realmente Jesús estaba haciendo, preparándolos. Ahora, Jesús dice, porque me han aborrecido a mí. Precisamente eso era lo que él trataba de explicarles. Si los odian a ustedes, me odian a mí. O sea, no se van solos. Cuando Jesús le habla a Saulo de Tarso, en aquel camino a Damasco, le preguntó a Saulo, Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Y eso está en Hechos capítulo 9, verso 4. El Señor, que fue personalmente perseguido en la tierra, continuaba siendo perseguido incluso en la exaltación en la persona de sus seguidores perseguidos. Imagínense, o sea, sigue siendo perseguido ya no en persona, sino ahora a través de sus seguidores, a través de la iglesia, a través de los que creemos en él, al ser perseguidos por personas que no creen, que no quieren creer, que odian al cristianismo. Y dice, porque ustedes no son del mundo. Jesús le dijo esto como un hecho o como una explicación, voy a decir así, porque esto explica con más detalle que el mundo odia a los discípulos de Jesús. La verdad que sería la descripción más objetiva que le puedo encontrar de que los discípulos en muchas maneras eran diferentes al mundo. Y nosotros, amados hermanos, no nos resta más que pensar que esto nos compromete de tal forma que nosotros podamos comprender que a medida que pasa el tiempo, que a medida que nuestra vida cambia, a medida que nosotros somos diferentes, a medida que nuestra vida muestra a Jesús, la gente se da cuenta y la gente puede llegar a odiarnos, a tener en contra de nosotros cosas muy, muy claras en contra de Jesús, porque no es contra nosotros, es contra Jesús, contra todo lo que se llame Jesús. Y dice Jesús, yo los elegí a ustedes del mundo, pero no son del mundo. El odio del mundo, amados hermanos, en vez de ser deprimente, debe ser estimulante para cada uno de los seguidores de Jesús, por ser
exactamente lo que yo les decía, ser la evidencia y la garantía de que hemos sido elegidos por Jesucristo. Qué hermoso es saber que al sentirnos odiados o al sentirnos perseguidos por las personas, nosotros podemos constatar que somos siervos, que somos elegidos por Dios. Ahora, Jesús mismo nos dice y les decía a ellos, si a mí han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Jesús, amados hermanos, fue perseguido en la mayoría del tiempo por el establecimiento religioso que había en ese tiempo, que principalmente reflejaba los valores, iba en contra de las metas del mundo, en oposición a lo que hacían, porque ellos todo lo que estaban haciendo supuestamente bien era en contra de Dios, todo, 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 todo. Uno puede ser religioso, cierto, y muy buena parte también ser parte del mundo. O sea, como decimos acá en México, un pie adentro de la iglesia y un pie afuera en el mundo. Muchos así vivimos, muchos así viven pues, pero realmente cuando somos verdaderamente siervos, llamados discípulos del Señor, la evidencia no se puede quitar. La gente se da cuenta, la gente sabe que nosotros somos siervos de Dios, porque dice, porque no conocen al que me ha enviado. Y es verdad, no conocen a Dios, no conocen a Dios, porque si las personas conocieran a Dios, no hicieran lo que hacen. Dice, si las personas no conocen a Dios como quien realmente es, con frecuencia atacan y persiguen a quienes representan a Dios, y ese eres tú y puedo ser yo. Esa es la parte que nosotros debemos de comprender. Esto debe causar empatía de nosotros como perseguidos hacia los que nos persiguen o hacia los que están en contra del Evangelio. Debemos sentir no lástima, amor por ellos, orar por ellos, pedir por ellos, interceder por ellos, para que Dios tenga misericordia, para que Dios haga la obra en ellos y que lo que nosotros hagamos, que lo que nosotros mostramos de Jesucristo en nuestra vida, sea parte de lo que a ellos les sirva para ser cambiados. Amados hermanos, tanto nuestra vida como nuestras palabras deben de reprender el pecado, pero ese pecado humano que condena el pecado, que ese pecado humano que los lleva a la muerte, pues, amados hermanos, así que Jesucristo pone delante de cada uno de nosotros dos formas de su manifestación, de la naturaleza divina, con sus palabras y con sus obras. Y además de esas dos, Él pone sus palabras ante todo como siendo más profundas, más preciadas y la revelación más brillante de lo que Dios es que hace todos los milagros. Nosotros debemos estar seguros que lo que ellos ven no es de nosotros, es Dios mismo. Pero realmente nosotros no tenemos que hablar mucho, tenemos que vivir el Evangelio para que la gente vea que realmente somos discípulos. ¿Por qué? Porque dice, si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero en ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 14 al 16. Realmente es un compromiso el que nosotros podamos estar siempre conscientes que nuestra relación con el mundo no es fácil, pero tampoco es algo imposible. Solamente tenemos que dar testimonio. Y ese testimonio de la vida que Jesús ha hecho en nosotros. El Espíritu Santo nos va a llevar hacia ello. Porque Jesús habló de un consolador, de otro consolador. Y ese consolador que dijo que iba a enviar, según Juan capítulo 14, verso 16 y verso 26, Jesús habla de ese consolador. Él estaba por irse ya cuando les dice a los discípulos que necesitarían la presencia y el poder del Espíritu Santo. Entonces,
Ese poder y esa presencia del Espíritu Santo era para enfrentar precisamente la oposición que el mundo traería sobre de ellos, como hoy todavía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo, si ustedes se dan cuenta, estamos viendo cómo el mundo está llevando a cabo lo que la misma palabra dice. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y hoy lo estamos viendo con nuestros ojos, cómo políticamente se están abriendo espacios para llevar en contra del Evangelio muchas cosas, en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios mismo, con los actos y hechos de lo que están haciendo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque Jesús ya había dicho que el Consolador, el Espíritu Santo, continuaría con la labor de enseñanza que Jesús tuvo. Y eso es lo que está pasando, como el Espíritu Santo ahora, a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros, sigue actuando en favor del Evangelio, en favor de la salvación del mundo, en favor de traer las buenas nuevas a todo aquel que quiera aceptarlas. El mundo no quiere que continúe el camino hacia Dios. ¿Por qué? Porque entonces se acabaría el negocio tal vez, se acabaría el agrado, se acabaría todo aquello que ellos desean tener. Entonces, amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de amar a los que nos maltratan por causa del Evangelio y dar buen testimonio, como decía yo hace rato, del Maestro, el Salvador, a quien nosotros tenemos como único y suficiente Salvador, porque Él ha derramado su sangre por salvarnos, por darnos vida y vida en abundancia. Donde quiera que nosotros nos presentemos, donde quiera que nosotros estemos, Jesús debe ser glorificado. Aunque nos maltraten o nos den la espalda, debemos seguir dando el testimonio de ser hijos de Dios. No molestarnos, no enojarnos, no maltratar a las personas, solamente con el conocimiento de que fuimos llamados, y así como fuimos llamados, también hemos sido justificados, y así como hemos sido justificados, seremos glorificados juntamente con Jesucristo en su segunda venida. Entonces, hermanos, lo que corresponde a cada uno de nosotros es un buen testimonio para que el mundo pueda creer que Jesucristo es el Señor y que Dios existe aun cuando no lo podemos ver, porque solamente lo podemos sentir, pero lo podemos sentir quienes hemos aceptado caminar junto a Él. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Paz a vosotros. Paz a vosotros, amados hermanos del grupo.